Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar un potaje de garbanzos con calabaza, patatas y acelgas. Un plato humilde, nutritivo, pero como podéis ver, lleno de sabor. Además, es una receta reconfortante y perfecta para los días fríos, donde cada ingrediente nos aporta su textura y aroma para crear un guiso, como podéis ver, espesito, suave y lleno de color. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos y nos vamos directo a cocinar esta maravilla paso a paso. Bienvenidos a la comida de cada día. Hoy vamos a preparar un potaje de garbanzos súper rápido. Vamos a poner garbanzos, dos ramas de apio, dos cebolletas verdes, una cebolla normal, que le voy a hacer aquí una rajita, dos pimientos rojos cortados, un pimiento verde también cortado, 3 dientes de ajo y ahora vamos a añadir una zanahoria cortada a rodajitas pequeñas, y otra más, dos zanahorias. A continuación vamos a añadir un trocito de tocino, dos trocitos de jamón y dos chorizos. Ahora vamos a añadir pimentón, un poquito de cominos y pimienta negra. Le vamos a poner también sal. Cubrimos con agua. Le vamos a poner también aceite de oliva, un chorrito pequeño de aceite de oliva, y vamos a tapar la olla. Encendemos el fuego y vamos a esperar hasta que comience esto a echar vapor. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es preparar unas patatas. Las vamos a cortar en cachelo o así cascada. Vamos a cortar también una calabaza, unos trocitos de calabaza para añadirle. Yo voy a cortar la calabaza para luego dejarla para otra preparación. La voy a cortar así longitudinal. Vamos a ver si podemos. La voy a cortar así. Y ahora así. Estas calabazas están demasiado duras. Ahora, ya está. Ahora sí. La quiero cortar un poco derechita, ¿veis? Así, porque esta la voy a utilizar ahora para otra preparación. Bueno, pues ahora la calabaza esta lo que voy a hacer es, con una cuchara le vamos a sacar todas las semillas. Sacamos las semillas con una cuchara. ¿Veis?
vamos a cortar a trocitos, que va a ser así. Vamos a quitar todos los restos. La vamos a cortar aquí también. Y la vamos a ir cortando a trozos. Así, 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 así. ¿Veis? Así a trocitos. Y ahora, pues con un cuchillo pequeño, muy fácilmente la vamos pelando. La pelamos, la cortamos más o menos de tamaño así y la juntamos aquí con las patatas. Me quedo haciendo esto con toda la calabaza y os enseño cómo seguimos. Bueno, pues ahora ya solamente la vamos cortando a trocitos así pequeños, como hemos dicho antes, y la vamos incorporando junto con las patatas. ¿Veis? Ahí tenemos ya. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es coger unas acelgas. Y a la acelga lo que le vamos a hacer es lo siguiente. Cogemos la hoja de la acelga, le cortamos así, aquí, lo que es la hoja. Por aquí tenemos la hoja de la acelga y aquí tenemos el tallo. Ahora el tallo le voy a cortar la parte de abajo sin terminar de cortar, ¿veis? Y estiramos de la hebra. Y de la otra parte igual, estiramos de la hebra. Ahora le vamos a cortar los tallos a la mitad y volvemos, tronchamos sin cortar, ¿veis? Ahí, y vamos sacando los trocitos de acelga que vamos a ir incorporando aquí, ¿veis? Y todas las hebras siempre las vamos retirando. Este trocito, para que sea tamaño de bocado, pues lo mismo, así, ¿veis? Y los trocitos que vayan sobrando, pues van a ir acompañando, ¿veis? Ahí tronchamos y todas estas hebras se retiran, ¿veis? Así. Luego con otra para que veáis, ¿veis la hoja? Seguimos por aquí donde está el nervio de la hoja y le retiramos lo que es toda la parte verde. Y ahora el troncho lo vamos cortando así, a la mitad, para que sea un poco más pequeño. Y sin terminar de cortar vamos quitándole todas las hebras. Un pequeño inciso: si veis que vaya a tardar demasiado limpiando las acelgas, os recomiendo que las pongáis en un recipiente con agua para que no se oxiden y se queden con un color negro y poco apetecible. Así que las vais dejando en un recipiente con agua y así no hay ningún problema. Bueno, os enseño, mirad, tengo aquí ya todos los troncos limpios y ahora la hoja no necesita quitar nada de hebra. Os enseño solamente cómo se hace. Se corta a trocitos pequeños de bocado, así, y se van poniendo en un recipiente. Ya la olla ya ha comenzado a soltar el vapor, así que a partir de ahora la vamos a tener en esta olla de cocción rápida. Lo voy a tener unos 20 minutos aproximadamente. Tengo aquí ya las patatas, tengo la calabaza, los tronchos de las acelgas, las hojas de las acelgas, así que lo tenemos ya todo casi listo. Vamos a esperar 20 minutos y abrimos la olla. Bueno, pues esto está ya listo y lo tenemos así. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a sacar todas las verduras que le hemos puesto para prepararlas en una jarra y lo vamos a licuar todo y le vamos a sacar también el chorizo y el tocino. Si te está gustando este potaje y quieres ver más recetas como esta, no olvides suscribirte al canal si aún no estás suscrito, dejar tu like y compartir el vídeo. Así me ayudas a seguir creando contenido delicioso para ti. Y ahora sí, vamos a seguir añadiendo la calabaza, las patatas y las acelgas. Una vez que tenemos incorporado los troncos de las acelgas, que necesitan un poco más de cocción, las patatas y el resto de verduras, vamos a cubrir con agua y lo vamos a volver a poner en la olla aproximadamente unos 5 minutillos desde que comienza a salir el vapor. Reservamos las hojas y mientras tanto vamos a moler con una batidora de brazo en este caso, o con la que vosotros queráis,
las verduras que habíamos sacado del guiso. Una vez que han pasado los 5 minutos, volvemos a abrir la olla y ahora vamos a añadir lo que habíamos molido. Lo vamos a pasar por un colador para que no queden restos de las pieles de los pimientos y dejamos cocinar aproximadamente unos 5 o 10 minutillos más para que se integre todo junto. Como veis, va cogiendo esa textura espesita, ya la calabaza está deshecha. Veis que quedan trozos pequeños de calabaza, pero el resto está deshecha, que hace que el caldo también espese bastante. Y añadimos ahora las hojas de las acelgas, que eso en 5 minutitos van a estar cocidas y perfectas. Y bueno amigos, pues este es el resultado final. Aquí lo tenéis, un potaje de garbanzos con calabaza, patatas y acelgas que entra por los ojos antes que por el paladar. Mira este color dorado de la calabaza, la cremosidad del caldo y con los garbanzos que se ven tiernos y brillantes. Es un plato humilde, sí, pero lleno de vida, de aromas suaves y de ese toque casero que reconforta al instante. Un potaje que te invita a sentarte en la mesa en familia, servir una buena ración de esta delicia y a disfrutar todos juntos cada cucharada. Hasta aquí ha llegado este delicioso potaje de garbanzos con calabaza, patatas y acelgas. Espero que lo prepares, que lo disfrutes tanto como yo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en la cocina y si aún no lo has hecho, suscríbete por favor, dale like y comparte para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en la próxima receta, como siempre el próximo jueves. Espero que lo paséis muy bien, que tengáis un maravilloso día. ¡Chao, chao!